Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Amber Heard en su primera entrevista otorgada tras el veredicto para el programa Today en el canal NBC. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos cuando Savannah, la entrevistadora, le pregunta a Amber que si sigue manteniendo su postura con respecto a Johnny y al abuso, a lo que ella contesta, of course, por supuesto. Sin embargo, cuando menciona eso vamos a notar una contradicción, ya que afirma verbalmente al decir por supuesto, pero niega con la cabeza. Ahora, recuerden que cuando negamos con la cabeza al estar afirmando algo, hay que prestar atención al contexto y a las palabras que se están diciendo. Siempre tiene que hacer el análisis tanto de lo verbal como de lo no verbal, ya que el negar cuando estás afirmando algo, hay ciertos casos en los que no se trata de una contradicción, porque habla de énfasis o de algo que te parece increíble. Por ejemplo, ayer me encantó el día y lo que hicimos. El negar en esa forma es porque realmente te parece increíble lo que hicieron y estás haciendo énfasis en eso. Pero en este caso no es así. Aquí sí hay una contradicción, porque imagínense decir por supuesto y negar. Es lo mismo que decir sí y negar. Entonces, cuando se trata de ese tipo de contradicción, sí es una discordancia y por lo tanto esta es una. Do you stand by your testimony and your accusations against Johnny Depp about abuse? Of course. Y menciona que hasta su último día de vida ella va a mantener su postura. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean cómo adelanta su mandíbula y muestra sus dientes. Esto se conoce como AD29 y nos indica enojo, frustración, ira contenida y amenaza. Recordemos que dentro de la línea base de Amber Heard, ella tiene ligeramente adelantada su mandíbula o tiende a empujarla hacia adelante. Sin embargo, en este caso se puede analizar, ya que no es únicamente la mandíbula, sino también eleva sus cejas y marca líneas de expresión, indicándonos esta frustración y este conflicto interno con esta amenaza, ya que vemos que es mucho más extendido y prolongado como empuja hacia adelante su mandíbula. In my dying day, will stand by every word of my testimony. Y concluye con esta ligera sonrisa simétrica. Como podrán ver, esta comisura se eleva más que esta, indicándonos que no se arrepiente. Menciona que el juicio ha sido el momento más horrible y humillante de su vida. Esto es un foco rojo porque una víctima de agresión, la agresión es el momento más horrible de su vida. Pero dejando eso de lado y centrándonos en el lenguaje corporal, mientras ella dice que es algo humillante, vemos un movimiento 53 que es elevar el mentón, nuevamente retomando su postura alfa de superioridad, altanería, poder, demostrar que no teme. Sin embargo, vemos cómo también desvía su mirada, rompe o interrumpe el contacto visual. Por lo tanto, sí está herida, pero nos habla más de una herida de ego. This was the most humiliating and horrible thing I've ever been through. I felt less than human. Continuemos cuando le preguntan por el día del veredicto. Savannah le pregunta que si se sentía confiada. Lo primero que podemos notar es cómo Amber traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. Después voltea hacia la izquierda, recordando o conectando con sus recuerdos. Después vamos a notar cómo comienza a negar y exhala para liberar la presión y obligar a sus pulmones a renovar el aire. Y cuando está negando, su cuerpo ya contestó antes que ella. Por lo tanto, contestó esta pregunta de si se sentía confiada. No se sentía confiada. Es más, podría haber un indicio de que ella sabía cuál iba a ser este resultado, lo mismo que demostró Elaine, su abogada. The day of the verdict, were you feeling confident? That's a great question.
Después de eso podemos notar cómo cierra los ojos, que se conoce como AD45, y esta es una barrera que se utiliza para aislarte del momento, protegerte, es ir a tu mundo interno. Después de eso también aprieta sus labios, indicándonos retención de información y de emociones. Vemos cómo mientras niega comienza a sonreír ligeramente. Esto es algo que se hace cuando algo te parece increíble o cuando confirmas tus sospechas. Por ejemplo, piensa cuando le dices algo a alguien o le preguntas algo que tú ya sabes la respuesta y te miente, lo primero que hace es porque tú ya sabes, y esto es un rasgo de superioridad, como diciendo yo sé algo que tú no sabes. Luego responde, ojalá pudiera decir que sí. Y cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Esta es una expresión que va a estar haciendo mucho a lo largo de esta entrevista y representa asco, disgusto y desagrado. Y lo podemos notar porque eleva su labio superior y se pronuncia o se marca su surco nasolabial. I wish I could say yes to that. I want to say yes to you, but it wouldn't be true. Y pasa a esta expresión donde podemos notar que muerde su labio inferior, indicándonos retención de información. Esto es como morderse la lengua y nos indica que ella está reteniendo ya sea emociones o información, y además nos indica inseguridad o preocupación. Y después sucede algo que me parece realmente muy interesante. Ustedes saben que me encanta hablar del estímulo reflejo. Y si es tu primera vez viendo uno de estos videos, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún otro y te explico. Un estímulo reflejo es cuando mencionas un nombre, una situación, una circunstancia y vas a ver una reacción en tu cuerpo. Se va a reflejar cierta emoción. En este caso, Amber menciona, incluso si crees que estoy mintiendo, no puedes decir que fue justo. Y esto realmente nos da muchísima información porque ella misma está asociando el decir incluso si crees que estoy mintiendo. Y cuando lo hace notamos cómo reprime una sonrisa, generando una sonrisa asimétrica, donde además podemos notar que la comisura que se eleva es la del lado izquierdo. Recuerden que nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo es el que representa nuestro lado más emocional, el más espontáneo, el que conecta con nuestras emociones. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo está reprimiendo esta sonrisa que se conoce como dumping the light. Esta es una sonrisa que se hace cuando un mentiroso cree que se salió con la suya o cuando hay esta satisfacción por la mentira o por el engaño, por la manipulación. Even if you think that I'm lying, you still couldn't tell me, look me in the eye and tell me that you think on social media there's been a fair representation. Por lo tanto, para que quede claro, esta sonrisa que se conoce como dumping the light es una sonrisa que se hace cuando sientes placer por mentir y salirte con la tuya. Y este no es el único momento donde vamos a notar un estímulo reflejo. Este va a ser otro y también es muy interesante. En este Amber está hablando de la primera enmienda, del derecho a la expresión. Sin embargo, Savannah la interrumpe y le dice que es cierto que la primera enmienda protege la libertad de expresión, pero no las mentiras. Cuando ella está escuchando podemos notar esta expresión. Y esa expresión pasa a esta cuando Savannah menciona mentiras. La palabra mentiras es el estímulo reflejo, ya que vamos a ver cómo Amber eleva ligeramente su ceja izquierda y su comisura izquierda. Y presten mucha atención porque es un micromovimiento. Por lo tanto, nuevamente estamos viendo dumping the light. Here's the thing about the First Amendment. The First Amendment protects free speech. It doesn't protect lies that amount to defamation. Por lo tanto, el hecho de que Savannah utilice la palabra mentiras y veamos una reacción en Amber ante esa palabra nos da mucha información, sobre todo cuando la reacción nos implica satisfacción y también cierta superioridad, como esa parte de superioridad intelectual. It doesn't protect lies that amount. Y eso no es todo, pues recuerden que esto está sucediendo en el lado izquierdo de Amber, indicándonos que su lado genuino, espontáneo, emocional, y además de eso también comienza a parpadear muy rápido, generando más de 7 parpadeos en solo 2 segundos. Esto es un incremento que también nos indica cierta ansiedad.
Luego dirige su mirada hacia la derecha, que es el lado creativo de la imaginación de la fabricación, por lo tanto está viendo con esta creatividad qué información va a dar o cómo va a desviar la conversación, y lo hace utilizando información de las enmiendas, comienza a explicar desde su origen. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo Amber evita contestar nuevamente algo relacionado a las mentiras, dándonos información sobre las enmiendas. You can't go into, the free speech does not protect you if you go into a crowded theater. Y mientras Amber explica lo de las enmiendas, vemos cómo comienza a utilizar su dedo de esta forma. Esto es un gesto que se utiliza para demostrar o hacer un llamado a la acción, demostrar superioridad, liderazgo, y es una forma de decir lo que yo digo se hace. Por lo tanto, nos indica esa inflexibilidad de pensamiento porque es como dar una orden y es demostrar que la persona tiene un punto. En este caso, Amber cree que está dando un buen punto al hablar de las enmiendas, y vamos a ver como este pequeño choque con Savannah, donde ahora ella contesta también con su dedo de esta forma y dice: verdad, esa es la palabra y ese fue el problema. Y entonces podemos notar cómo Amber cambia su postura y regresa a esa postura alfa, donde eleva nuevamente su mentón, muestra sus dientes, eleva sus cejas y reta de esta forma y contesta: solo hablé con la verdad. Por lo tanto, aquí la vemos amenazante, intimidante, enojada, y también demostrando como esta pelea intelectual con Savannah, donde muestra esa superioridad. It's a freedom to speak truth to power. But truth is the word. Yes. And that was the issue. And that's all I spoke. Savannah menciona que los abogados de Johnny argumentaron que realmente Amber era la abusadora y le pregunta que si lo era. Amber contesta que ella nunca lo inició, que solo se defendía. Sin embargo, cuando menciona eso, podemos notar una unidad de acción 41 que es entrecerrar los ojos y nos indica escepticismo. I never had to instigate it. I responded to it. When you're living in violence and it becomes normal. Y es entonces cuando Savannah le dice a Amber que ella está diciendo en este momento que ella nunca lo iniciaba, solo se defendía, pero que existen audios, y mostraron estos audios donde ella misma está diciendo que ella lo inició. A lo que Amber contesta que son editados o que fueron creados o cortados. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Vean cómo es distinta a lo que normalmente vemos en Amber, ya que en lugar de elevar el mentón M53, lo baja M54, indicándonos un gesto a la defensiva. También vemos cómo entrecierra los ojos, indicándonos escepticismo, pero también amenaza. Por lo tanto, esta es una expresión de amenaza que está generando, pero ahora desde la defensiva. No es de la superioridad, sino amenazando de esta forma a la defensiva. There are tapes in which you say, I started the fight. I know much has been made of these audio tapes. Savannah menciona que Johnny afirma que nunca le pegó y le pregunta a Amber que si esto es mentira. Amber contesta directamente que sí es mentira y vemos cómo asiente. Ahí vemos congruencia y sincronía. Sin embargo, también vemos que deja de parpadear y ese es un foco rojo. He And says it he doesn't- never hit you. He can't- Never. Is yeah. that a lie? Yes, it is. What about the witnesses who... Como lo mencioné, vamos a estar viendo mucho esta expresión en la entrevista, donde vemos que Amber eleva una parte de su labio superior y se pronuncia su surco nasolabial. Esta es una expresión de asco, disgusto, desagrado y desprecio. Like I was a part of this, like I was the other half of this relationship because I was. Y saben que en este canal lo que se trata es de congruencias, incongruencias y la parte teórica para que cada quien genere su conclusión, y en este caso vamos a hablar de una congruencia. Cuando Amber menciona que era una relación tóxica y que ambos eran horribles el uno con el otro, vemos esta congruencia cuando genera expresiones de disgusto, de desagrado, de enojo, pero también presten mucha atención, ya que dentro de este momento vamos a ver macroexpresiones, pero también microexpresiones. Las microexpresiones de enojo, de frustración y de desagrado son las que son más verídicas, o por lo menos las que son más congruentes. Pero por otra parte tenemos las macroexpresiones, las expresiones que se ven muy conscientes o que están fabricadas conscientemente y son las que tenemos que dudar de su veracidad. I did do and say horrible, regrettable things throughout my relationship.
Por lo tanto, vamos a notar esta congruencia en que sí, el hablar de esta relación o de cómo eran el uno con el otro sí puede generar cierto desagrado en Amber, sin embargo también busca exponenciar ese desagrado y conscientemente en ocasiones hacerlo todavía más notorio, y es ahí cuando sabemos que es una emoción fabricada. Throughout my relationship, I behaved in horrible, almost unrecognizable to myself ways. Cuando Savannah le pregunta que si no tiene miedo a que la vuelva a demandar, podemos notar esta expresión. Esta es una expresión de desprecio que se conoce en inglés como contempt. Y lo que podemos notar es la unidad de acción 12 y la unidad de acción 14. Por lo tanto, les voy a enseñar cómo tiene que verse una expresión de desprecio para que la puedan ver de acuerdo a Paul Ekman. De acuerdo a Paul Ekman, esta es la forma en que podemos reconocer el desprecio. Lo que podemos notar es como una comisura se eleva y se tensiona únicamente en un lado del rostro. De hecho, el desprecio es la única expresión unilateral. Podemos ver también que se hace un hoyuelo por la misma presión de que se está elevando la comisura, y también esta expresión puede venir con o sin un indicio de enojo o felicidad. Which is what I guess a defamation lawsuit is meant to do. It's meant to take your voice. Le preguntan por el artículo y por qué decidió escribirlo, y Amber contesta que porque no se trata de Johnny, algo que contradice directamente lo que ella misma dijo en el juicio cuando afirmó que lo escribió porque Johnny tenía mucho poder. Vamos a recordarlo. It wasn't about him. I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote the op-ed. I was speaking to that phenomenon. How many people will come out in support of him? Pero dejando eso de lado, donde ella misma está contradiciendo lo que ella afirmó en juicio y además cambiando su historia, vamos a centrarnos en el lenguaje corporal. Lo que podemos notar es que baja la parte interna de las cejas, una unidad de acción 4 que nos indica un gesto a la defensiva. Lo que está haciendo es protegerse. También vemos como nuevamente su comisura se eleva de un lado, indicándonos desprecio. Why did you do that? Because the op-ed wasn't about my relationship with Johnny. Entonces dice que de lo que se trataba el artículo era, y podemos notar que le cuesta mucho completar esa frase, voltea hacia la derecha, indicándonos imaginación, fabricación, por lo tanto está pensando en ese momento que va a contestar y además aprieta sus labios reteniendo información. You know, what the op-ed was about was, me loaning my voice to a bigger cultural conversation that we were having at the time. Savannah comienza a hablar de la donación y menciona que ella en un programa al aire afirmó que ya había donado, cosa que no era así, a lo que Amber contesta que es porque prometió que lo iba a donar. Sin embargo, cuando hablan de esto podemos notar esta expresión en Amber, nuevamente de disgusto y desagrado. Vean cómo eleva su labio superior, cómo se pronuncia su surco nasolabial y cómo genera una contracción en sus párpados inferiores, demostrando también este enojo. Y esta expresión se va transformando cada vez más en una expresión de enojo. Vemos cómo comienza a apretar su mandíbula, cómo cada vez entrecierra más los ojos por la presión que está generando, esta presión en sus párpados inferiores, cómo se genera la presión en su mandíbula. I made a pledge, and that pledge is made over time by its nature. Savannah la interrumpe y le dice, pero dijiste que lo donaste. Cuando menciona eso podemos notar cómo Amber pasa la lengua por sus labios, indicándonos ansiedad y retención de información. When you say I donated, you know that everybody thinks that you've donated it, not that you've pledged it. So for the jurors sitting... Además de la importancia del lenguaje no verbal, de la paralingüística, también tenemos que prestarle atención a nuestras palabras. También nos dan mucha información y en este caso las palabras de Amber la traicionan también. Hay dos momentos en específico. La primera es donde menciona que los abogados de Johnny hicieron un mejor trabajo en distraer al jurado de lo que realmente importa. Vamos a analizar esto. Los abogados de Johnny hicieron un mejor trabajo en distraer al jurado de lo que realmente importa. Eso quiere decir que sus abogados estaban intentando eso, pero que los abogados de Johnny lo hicieron mejor. Pero ella misma ya está diciendo que ellos intentaban distraer al jurado de lo que realmente importa. I will say his lawyers did certainly a better job of distracting the jury from the real issues. Él
segundo es cuando comienza a hablar de las víctimas y dice than you and I, que tú y yo. Por lo tanto, ella misma se está excluyendo del grupo de las víctimas. Entonces ese es también otro foco rojo y sus mismas palabras como la traicionan. When you're in an abusive dynamic, psychologically, emotionally, and physically, you don't have the resources that, say, you or I do. Y concluyamos este análisis cuando Savannah le pregunta que si es cierto que todavía ama o siente amor por Johnny, a lo que Amber contesta absolutamente. Cuando dice eso vamos a notar una congruencia, ya que ella asiente mientras dice absolutamente. Sin embargo, también niega cuando dice I love him, por lo tanto ahí hay una contradicción. Y eso no es todo, ya que también vemos cómo aprieta ligeramente sus labios, indicándonos retención, ya sea de información o de emociones, y nuevamente igual que la vez pasada, cuando asiente, deja de parpadear, y ese también es un foco rojo, además de que traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. Yes. Is that still true? Yes. After everything? Absolutely. Absolutely. I love him. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.